Soy José Arnaldo Pavón Torres. Actualmente soy estudiante del quinto año de Derecho de la sección A del periodo comprendido entre el 2019 y el 2020. El presente video hace alusión a la defensa del trabajo de grado para optar por el título de abogado de la Universidad Católica del Táchira, que tiene por título la naturaleza jurídica de un sujeto clonado a partir de un ser humano bajo el proceso de transferencia nuclear de células somáticas, que tiene una metodología de carácter descriptivo, documental y monográfico. Dicho esto, hay que decir que la clonación es un hecho científico que ha adquirido especial relevancia en las últimas décadas y que no escapa a los ojos del mundo, ni mucho menos a los ojos del derecho. Al hablar de clonación es necesario hablar de manipulación genética, pues esta última es el género y la clonación vendría a ser la especie. La manipulación genética, así como la clonación, es un hecho científico y legal, y así como otros actos ilegales como lo pueden ser el homicidio, el robo, la estafa, están penados por la ley. Igual pasa con la clonación en cuanto a su ámbito de clonación reproductiva en la mayoría de los países del mundo. Eso nos lleva al interrogante de que, si pasa, ese producto, ese clon, ¿qué sería? ¿Acaso sería una persona o por el contrario sería una cosa? Para resolver este interrogante se plantearon varios objetivos, siendo el objetivo general concretar la naturaleza jurídica de ese individuo que es clonado a partir de las células de un ser humano bajo el proceso de transferencia nuclear de células somáticas. Esto se responde mediante la resolución de 4 objetivos específicos. El primero de ellos vendría a ser explicar la clonación, que es el punto central. El segundo es conceptualizar el ser humano, pues es el proceso bajo el cual o el sujeto que va a ser sometido a clonación. El tercer objetivo específico es definir la naturaleza jurídica, pues es lo que importa al ámbito del derecho. Y el cuarto objetivo específico sería identificar los aspectos necesarios a tomar en cuenta para determinar que un individuo es una persona. Bien, planteado esto, hay que decir que la clonación es el proceso mediante el cual se duplica cualquier organismo biológico. Entonces, la clonación humana vendría a ser el conjunto de procedimientos o fases mediante el cual se duplica ya sea un órgano, una parte, un segmento o inclusive la totalidad de un ser humano. La clonación humana, teóricamente, es posible mediante el proceso de transferencia nuclear de células somáticas que tiene 5 fases, siendo la primera de ellas la extracción de las células somáticas y del ovocito. La extracción de las células somáticas. Las células somáticas se encuentran en todo el cuerpo, pero usualmente se suelen extraer mediante punciones en la parte posterior de la cadera, pues es el lugar donde más hay tipos y cantidad de células. Los ovocitos, o lo mismo que son los óvulos, se extraen mediante una aspiración ecográfica transvaginal. Una vez que se han extraído estas dos células, estos dos tipos de organismos, se someten al segundo procedimiento o segunda fase, que es el aislamiento y la enucleación. En parte, las células somáticas se aíslan, se introducen en un ambiente totalmente estéril y se sustraen de cualquier otro tipo de células que la acompañen, específicamente, y esto va dirigido a quitar todo tipo de células malignas. La enucleación del ovocito consiste en quitarle el núcleo, quitarle ese ADN que tiene el ovocito o el óvulo por dentro y dejarlo totalmente como una especie de huevo o de incubadora. Básicamente ese ovocito se convierte en un revestimiento citoplasmático. La tercera fase consiste en la transferencia nuclear de las células somáticas. ¿Qué se hace? Se agarra a las células somáticas y se introducen dentro del óvulo. Posteriormente, en la cuarta fase es la activación del ovocito y la electrofusión. Una vez que se encuentre las células somáticas dentro del ovocito, se someten a electricidad. Primero para que se fusionen, para que conformen y se transformen en lo que sería un preembrión. Y segundo, para activar al ovocito, puesto que cuando se sustrae de su núcleo, este no se puede activar por sí solo. La quinta fase sería la introducción de este preembrión dentro del útero de una mujer, que se le titula como madre sustituta, en donde se someterá a un proceso de gestación natural de 9 meses, donde por último nacerá un clon. Sí, la clonación no es simplemente agarrar a una persona y clonarle y que salga otra idéntica de la misma edad y demás. No, la clonación es agarrar a un individuo, que sus células se sometan a un determinado proceso que tiene por último
un embarazo normal, natural, de 9 meses, en donde nacerá un bebé que genéticamente sí es igual al primero, pero que crecerá así como otro ser humano y físicamente será al menos un 98% parecido al primero. ¿Qué quiere decir esto? La clonación no es 100% efectiva en cuanto a duplicado genético se refiere, puesto que se deja un 2% en la transferencia nuclear. Es decir, que cuando el clon nazca, será al menos un 98% igual al primer sujeto del cual se extraen sus células. Ese 2% es el que determinará la diversidad genética que habrá. Es un poco contradictorio porque la clonación no va a ser duplicar todo, sino simplemente un 98%. Ahora bien, en cuanto al ámbito jurídico de la clonación, hay que decir que organizaciones internacionales como lo es la UNESCO, en 1998 decretó que la clonación estaba prohibida en cuanto a que iba en contra de la ética del ser humano y de la personalidad individual de cada individuo. Otros países posteriormente se fueron uniendo a esta corriente jurídica, siendo Estados Unidos, España, Colombia, Venezuela, varios de ellos. Por lo menos, Estados Unidos en 1998 decretó que toda persona que creara clones de seres humanos, ya sean vivos o muertos, sería penada con prisión. Igualmente, en España, en su ley número 35, en su artículo 40, dice que cualquier persona que utilice tecnologías para crear seres humanos de cualquier tipo será penado con prisión. Colombia, en su artículo 133 del Código Penal, establece que cualquiera que generare clones humanos será penado con prisión. Igualmente, en Venezuela, en su ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, en su artículo 40 pone que cualquier persona que clonare a otro ser humano será penado con prisión. Dicho todo esto, hay que hablar del concepto del ser humano. El pensamiento sobre el concepto del ser humano ha variado mucho durante el transcurso de la historia del mismo, siendo y dividiéndose así en varias edades o etapas. La primera de estas edades es la edad antigua, precedida por los griegos, en donde se creía que el ser humano estaba relacionado con la naturaleza y tenían una visión semidualista en donde decían que si bien estaba relacionado con la naturaleza, era en parte un cuerpo que era racional totalmente explicado y un alma irracional que no se podía explicar con la lógica. En la Edad Media, con el nacimiento de varias religiones, específicamente del cristianismo, se creía que el ser humano era un ser semidivino, es decir, que se encontraba entre lo celestial y lo terrenal. Posteriormente, en la Edad Moderna, en el auge y crecimiento de las ciencias, la mayoría de los científicos creía que el ser humano era tanto un objeto de estudio como el sujeto de ese mismo estudio, es decir, todo giraba en torno al hombre como ser humano. En la edad contemporánea, con los maestros de la estafa, Karl Marx, Sigmund Freud y Friedrich Nietzsche, se consideraba al ser humano como problema, y no como cualquier problema, o sea, como un conflicto, sino básicamente como un problema matemático que está compuesto por un sistema de ecuaciones y múltiples cualidades. Ahora bien, el pensamiento actual del ser humano, liderado por George Lippmann Engel, dice que el ser humano es un ente biopsicosocial, y claramente tiene razón en ello, porque alude a características que son tanto biológicas, psicológicas y sociales. En base a esto, se dicta o se propone una teoría titulada El desconocido como ser humano, en donde cualquier individuo que en principio sea diferente a un ser humano puede llegar a serlo si cumple con las características biológicas, psicológicas y sociales. Las biológicas atienden a que debe tener vida, a que debe tener un ancestro biológico o al menos genético, y por último, que debe cumplir o seguir una serie de necesidades básicas. La psicológica es que debe tener una capacidad de raciocinio, capacidad de creencia en algo diferente a sí mismo, y por último, una curiosidad innata, que evidentemente es una característica principal de cualquier ser humano. En cuanto a las características sociales, habría que decir que es esa necesidad que tiene el ser humano con otros, de interrelacionarse con otros iguales a su especie. Ahora bien, teniendo todo esto dicho, nos toca hablar de la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica es un concepto un poco difícil de explicar por su ambigüedad en el tema, tanto que durante muchas épocas se ha visto la naturaleza jurídica desde diferentes puntos de vista. El primero de ellos es un rutinarismo ingenuo,
Es decir, antes, cuando se habla de alguna institución, como los contratos, como un asesinato, como cualquier tipo de instituciones jurídicas, simplemente se dice cuál es su naturaleza jurídica, pero no hay un estudio en concreto que diga la naturaleza jurídica es tal cosa, por esto, por esto y por eso. No. Otro punto de vista de ver la naturaleza jurídica es como esencia, es decir, como ese núcleo, esa cualidad que hace a una cosa ser lo que es. El tercer punto de vista vendría a ser la naturaleza jurídica como una estructura, es decir, como un conjunto de cosas que conforman a algo. Como último punto, visualización de la naturaleza jurídica, está esta como una categoría, género o especie, es decir, como algo que hace ser a una cosa diferente de todas las demás. Es decir, la naturaleza jurídica es aquello que hace, por lo menos, hacer un contrato de trabajo algo totalmente diferente a otro tipo de contratos. Bien, planteado esto se llega a la conclusión, acogiendo todos esos puntos de vista, a decir que la naturaleza jurídica es aquel conjunto de características, connotaciones, elementos de existencia o validez que son expresados mediante una calificación o denominación que corresponde a una determinada figura, institución, concepto o relación que gira en torno a un ámbito jurídico y que específicamente lo hace diferente de cualquier otra cosa. Bien, como último punto están los aspectos necesarios a tomar en cuenta para determinar que un sujeto o individuo es una persona. El concepto, la definición de persona, igual que con la del ser humano, con la que está estrictamente ligado, ha variado mucho. Tanto así que en el derecho romano, o en la época romana, mejor dicho, a los esclavos no se les consideraba personas por no poseer el status libertatis, que era el estatus o la capacidad, o mejor dicho, la libertad de la persona. Un caso parecido pasaba con los extranjeros, los cuales al no poseer una ciudadanía, poseían derechos a medias. Es decir, eran más o menos algo así como personas a medias. Bien, dicho esto hay que decir que los aspectos que se deben tomar en cuenta varían según la ciencia que se esté aplicando. Así pues, en la medicina sería decir que una persona es aquel individuo que tenga toda la estructura de ADN de un humano. Es decir, que tenga el genoma humano. Para la psicología, básicamente una persona es aquel individuo que posea aquel conjunto de expectativas, de experiencias que son tomadas alrededor de la vida y que se determinan mediante un comportamiento. Es decir, la personalidad individual de cada individuo. Entonces, quien tenga personalidad es una persona. Ahora, para el ámbito jurídico, específicamente en Venezuela, en el Código Civil, en el artículo 16, expone que todas las personas que pertenezcan a la especie humana son personas naturales. Eran todos los seres humanos. Ajá. Dicho esto, pasamos al punto en que una persona posee o tiene una facultad que se denomina personalidad jurídica. ¿Qué es esto? No es más que hacer a una persona sujeto de derecho y como sujeto de derecho hacerlo susceptible a derechos y obligaciones. En base a toda esta problemática planteada y toda la explicación de cada uno de los puntos, se llega a la conclusión central de que la clonación es un hecho científico delicado, que si bien tiene una parte natural, como es el proceso de gestación de los 9 meses del embarazo, tiene una parte científica que debe tener especial atención. ¿Por qué? Porque no solo se podría generar un duplicado genético de alguien, sino que se podrían manipular sus genes para convertir a ese resultado en algo totalmente distinto. Caso sería el que ocurre en películas como por lo menos Génesis, en donde el protagonista Will Smith es clonado y varios de sus clones no tienen sentimientos, no tienen emociones, simplemente son armas. O como en el caso de las múltiples trilogías de Star Wars, donde básicamente todos los clones creados son armas, son soldados. Esto es un mal ejemplo de clonación, y no es propiamente clonación, sino manipulación genética. Ahora bien, cuando se hace una clonación correcta y bajo el supuesto de que se dé una, hay que determinar que ese clon es una persona o es una cosa. Para esto se expone la teoría del desconocido como ser humano. Aplicándola a un clon y que éste cumpla con las características tanto biológicas, psicológicas como sociales, se podría determinar que este clon es un ser humano. Y jurídicamente, como ser humano, es una persona. Y si es una persona, evidentemente tendrá esa facultad o esa potestad de la personalidad jurídica que se traduce en hacer a ese individuo sujeto de derecho. Y como sujeto de derecho es susceptible a contraer obligaciones y ser propietario de derechos. Gracias.